Continuaremos con esta introducción a la macroeconomía que habíamos comenzado en la clase teórica número 11. En esta ocasión vamos a desarrollar la parte B de esta introducción y esta será nuestra clase 12. En esta clase 12 abordaremos estos 4 temas. Comenzaremos por el desempleo, variable que ustedes recordarán junto con la inflación y el crecimiento, conformaban esas 3 variables que yo había indicado como clínicas, entre comillas, en un sentido figurado, y que nos permitían inferir acerca de el desempeño de un sistema macroeconómico. Luego continuaremos con el ciclo económico y podremos establecer ciertas relaciones entre inflación, crecimiento y desempleo en sus distintas fases. Pasaremos luego a hablar de la demanda y la oferta global, conceptos que darán pie a demanda y oferta agregada. Demanda y oferta agregada, junto con la ecuación macroeconómica fundamental, van a ser temas de vital importancia para poder comprender los restantes temas que nos corresponde desarrollar en las clases subsiguientes. Comencemos entonces por desarrollar el desempleo y por formular algunas consideraciones de vital importancia para una correcta comprensión de este concepto. En primer lugar, ¿a qué nos vamos a referir cuando digamos población total? Por población total, bajo ningún punto de vista vamos a estar refiriendo a el total de la población censal de un país. Vamos a estar refiriéndonos al universo de personas que representan los 31 aglomerados urbanos, solo los urbanos, que releva la EPH o Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La población económicamente activa, también llamada PEA, va a estar formada por todas aquellas personas que tienen una ocupación o que, si no la tienen, se encuentran buscándola de manera activa. ¿Qué significa que se encuentren activamente buscando empleo? Que durante el periodo en torno al cual se lleva adelante la encuesta, digamos durante los 15 días anteriores al momento en el que se realiza la encuesta, el individuo debe haber asistido a entrevistas laborales o debe haber entregado currículums que denoten que hay un rol activo de su parte en la búsqueda de empleo. Por el contrario, la población inactiva va a estar formada por todas aquellas personas que no tienen trabajo, pero que tampoco lo están buscando. Bien, entonces dejo como ejercicio para el espectador que analice su propia situación y diga si se trata de un caso de población económicamente activa o de población inactiva. Población ocupada va a ser para nosotros el conjunto de personas que por lo menos tenga un empleo o que al menos en la semana de referencia, en la semana en la que se realiza la encuesta, haya trabajado mínimamente 1 hora. ¿Sí? Esto que puede parecer o puede sonar a una picardía, no es así. Se trata de un criterio, me refiero al criterio de la hora mínima trabajada, que permite la comparabilidad con otros países y que por otro lado permite captar ciertas situaciones que pueden ser catalogadas como
de empleo informal o de baja intensidad en el empleo. Bien, refirámonos ahora entonces a lo que verdaderamente nos interesa, que es la población desocupada. Bien, estamos hablando de desempleo. Vamos a entender por población desocupada el conjunto de personas que, sin tener una ocupación, están dispuestas a trabajar y se encuentran activamente buscando empleo. Es importante decir que la desocupación a la que vamos a estar refiriéndonos corresponde a la denominada desocupación abierta, y que este concepto de desocupación abierta no incluye otras formas de precariedad laboral, como es el caso de personas que realizan trabajos transitorios mientras se encuentran buscando un trabajo o una ocupación definitiva, o personas que trabajan involuntariamente por debajo de la cantidad de horas normales para una jornada laboral. Ni tampoco incluimos otras formas de precariedad laboral, como es el caso de la suspensión en la búsqueda del trabajo por falta de oportunidades visibles. Tampoco estamos incluyendo los casos en los que el trabajador consigue una remuneración inferior a la remuneración mínima, o que se desempeña en un puesto donde la calificación que se le exige es inferior a la calificación que él puede ofrecer. Todas estas modalidades u otras formas de precariedad laboral también son relevadas por la encuesta permanente de hogares, por la EPH, pero forman parte de otros tipos de indicadores que no son los que nos interesa a nosotros analizar en este curso introductorio. Vayamos entonces a estos indicadores, que los vamos a formular a través de tasas, comenzando por la denominada tasa de actividad. La tasa de actividad va a ser el cociente entre la población económicamente activa y la población total. Multiplicado por 100, eso va a quedar expresado como un porcentaje, es decir, el porcentaje que representa la población económicamente activa de la población total. La tasa de empleo va a ser el cociente entre la población ocupada y la población total. Multiplicado por 100, esto va a quedar expresado como el porcentaje que representa la población ocupada de la población total. Esta tasa de empleo también la llamamos tasa de ocupación. Y por fin llegamos a la tasa de desocupación o tasa de desempleo. Es importante aclarar que nos estamos refiriendo a la tasa de desocupación o de desempleo de mano de obra. Los factores productivos ya hemos visto en varias ocasiones que son mucho más que la mano de obra, y también los demás factores productivos pueden encontrarse desempleados. Nosotros vamos a estar refiriéndonos al desempleo o desocupación de mano de obra, y la vamos a calcular como la relación entre la población desocupada y la población económicamente activa, a diferencia de las otras dos tasas que habíamos visto, que tomaban por denominador la población total. ¿Sí? Cuando esto lo multiplicamos por 100, nos va a estar indicando el porcentaje que representa la población desocupada de la población económicamente activa. Aplicando un poco de álgebra, perfectamente podríamos demostrar esta otra ecuación. ¿Sí? Esta ecuación dice que la tasa de desocupación puede calcularse como 1 menos, ahí deberíamos abrir un paréntesis, el cociente entre la tasa de empleo y la tasa de actividad.
cerraríamos el paréntesis, multiplicamos por 100 y la importancia de esta ecuación radica en que nos permite relacionar las tres tasas que hemos visto. La tasa de desempleo o de desocupación con la tasa de actividad y la tasa de empleo que habíamos visto anteriormente. Bien. Algunas observaciones importantes que podemos formular a partir de esta ecuación. En primer lugar, si la tasa de actividad se incrementara más que la tasa de empleo, la tasa de desempleo aumentaría. ¿A qué se debe esto? Se debe a que, si bien, dejemos de lado la matemática y encontrémosle una explicación económica, si bien la tasa de empleo está aumentando, si la tasa de actividad está aumentando más que la tasa de empleo, significa que se están incorporando a la búsqueda activa de trabajo muchas más personas que los puestos de trabajo que se están generando, con lo que la tasa de desempleo va a aumentar. Por otro lado, si las tasas de actividad en el denominador y de empleo en el numerador aumentaran en la misma magnitud, ¿sí?, este cociente no se alteraría. Por lo tanto, la tasa de desocupación no variaría. O sea que, analizando la fuerza de las variaciones de cada una de estas tasas, de actividad y de empleo, podemos inferir acerca de cuál va a ser el sentido de la variación de la tasa de desempleo o de desocupación. Acá tenemos un ejercicio que en realidad es más bien una ilustración a partir de datos, ¿sí?, relativos a población total, población económicamente activa, población inactiva, ocupados y desocupados expresados todos en millones de personas. Si aplicamos las ecuaciones de las tasas que hemos estudiado, los resultados a los que debemos arribar son los que acá se presentan, y dejo para el espectador que haga el cálculo y luego haga la verificación de esta ecuación que relaciona las tasas de empleo, actividad y ocupación. Obviamente siempre con alguna pequeña diferencia en el segundo decimal, pero van a poder encontrar que se verifica, se chequea esa relación que habíamos establecido entre las tres tasas. Bien. Tal como habíamos dicho al inicio de esta clase, vamos a referirnos al ciclo económico. Y vamos a decir que el ciclo económico, siguiendo a los autores que se citan en la bibliografía de nuestro programa, Mochoni y Becker, en su libro Economía, Principios y Aplicaciones, el ciclo económico no es otra cosa más que la fluctuación de la producción total o del Producto Bruto Interno, que va acompañada de fluctuaciones por parte de la mayoría de las variables económicas, entre las que se destacan las fluctuaciones en el desempleo y en la tasa de inflación. Obviamente, las fluctuaciones en el desempleo van a ser consecuencia de las fluctuaciones en el nivel de actividad económica. También definen estos autores al ciclo económico como una secuencia más o menos regular, o al menos así debería serlo en una economía que se comporta de manera normal y no en forma extrema, una secuencia más o menos regular de recuperaciones y de recesiones de la producción real en torno a una senda tendencial llamada
Producto Bruto Potencial. ¿Sí? Esta alternancia entre recuperaciones y recesiones no debe asombrarnos, es un rasgo típico de la economía y debería ser la función de quien hace política económica atenuar estas oscilaciones de manera tal que este ciclo económico no presente oscilaciones demasiado agudas, sino más bien atenuadas en torno a la tendencia. Bien, veamos gráficamente esto que hemos estado definiendo y nos va a resultar mucho más fácil comprender. Aquí tenemos un gráfico caricaturesco de el ciclo económico, ¿sí? Esta es nuestra producción efectiva. Este es el comportamiento cíclico de la producción efectiva en torno a el Producto Bruto Potencial. El Producto Bruto Potencial va a ser el nivel de producción que la economía obtendría si hiciéramos pleno uso de absolutamente todos los recursos de esta economía. Se puede observar también como la tendencia o la senda o el sendero tendencial de crecimiento de la economía y se espera que siempre tenga una pendiente positiva debido sobre todo al cambio tecnológico que ocurre a lo largo del tiempo. Vale la pena recordar que en este eje estamos midiendo el tiempo expresado en años y en este otro eje estamos midiendo producción y empleo. Eso justamente es lo que nos permite dibujar estas dos curvas. Bien. La producción efectiva es el Producto Bruto efectivamente observado. Es el producción real, ¿bien? Que oscila en torno al producto potencial. Al oscilar, alterna entre picos, también llamadas crestas o máximos, y valles o fondos, o también llamados mínimos. Acá tenemos un pico o un máximo, otro. Acá tenemos un mínimo y acá tenemos otro mínimo. Bien. Entre esos picos y estos fondos, ¿sí?, ocurren recuperaciones, expansiones o también llamados periodos de prosperidad en los que la producción efectiva tiene pendiente positiva. Y luego comienza el periodo de contracción de la actividad económica, recesión, y si se prolonga demasiado el tiempo, esa recesión se transforma en una depresión. Toca fondo y otra vez, recuperación, expansión o periodo de prosperidad, alcanza un máximo o un pico y otra vez un periodo de contracción, recesión, y si esa recesión se extiende demasiado el tiempo, estamos hablando ya de una depresión económica. Bien, ese es el comportamiento cíclico del PBI. ¿Qué entendemos por brecha del Producto Bruto? Es la diferencia porcentual entre la producción potencial y efectiva. Bien, nosotros ya sabemos cómo es que se calcula una diferencia porcentual. Si nosotros en el numerador hacemos la diferencia entre el producto potencial y el producto efectivo y en el denominador consideramos el Producto Bruto Potencial, esa va a ser nuestra referencia, esto expresado por 100 va a arrojar un resultado que va a ser la brecha del Producto Bruto Interno. En las recesiones esa brecha se incrementa y en las expansiones esa brecha disminuye.
¿Cuál es la relación que podemos establecer entre las variables que tanto hemos mencionado, inflación, crecimiento y desempleo, en las fases expansivas y recesivas del ciclo económico? En las fases expansivas del ciclo económico, la actividad económica se incrementa, hay crecimiento económico. Al haber crecimiento económico, mayor actividad económica, ¿sí?, las empresas demandan mano de obra, con lo que el desempleo de mano de obra se reduce. Ahora, eso tiene también como contrapartida un muy probable incremento de los precios. Todo dependiendo de qué tan cerca o no nos encontremos de una situación de pleno empleo del uso de los factores productivos, y dependiendo también de otras circunstancias que superan el alcance de este curso introductorio. Pero en términos generales, podemos decir que en las expansiones vamos a encontrar que la inflación se acelera, ¿sí? En las recesiones, ¿sí?, la actividad económica disminuye. Las empresas, en lugar de contratar personas, reducen la cantidad de horas de trabajo, o digamos que echan personas, con lo que el desempleo aumenta. Este proceso va acompañado paralelamente por una reducción de la inflación, consecuencia de la menor demanda agregada, producto del aumento del desempleo y la disminución de la actividad económica. Definamos qué vamos a entender de ahora en adelante por demanda y oferta global. Estos dos conceptos van a dar pie, les decía al inicio de esta clase, a los conceptos de demanda y oferta agregada, conceptos que vamos a utilizar hasta el final del desarrollo de los contenidos de esta asignatura. Prestemos atención a ver de qué se trata. La demanda global, ¿sí?, va a ser el resultado de la suma del consumo privado, es decir, de la demanda, el gasto de las familias, más la demanda por bienes y servicios de capital de parte de las empresas, lo que vamos a llamar inversión, más la demanda por bienes y servicios, el gasto en bienes y servicios por parte del gobierno, lo que vamos a llamar gasto gubernamental, más el gasto que realicen los extranjeros en la adquisición de bienes y servicios producidos por nuestra economía. A eso le vamos a llamar exportaciones. La suma del consumo de las familias, de la inversión de las empresas, del gasto del gobierno y de las compras de los extranjeros, o sea, nuestras exportaciones, va a constituir lo que llamamos la demanda global. Por otro lado, la demanda global tendrá como contrapartida una oferta global. Y esa oferta global no va a estar formada solamente por nuestro Producto Bruto Interno. Recordemos que el Producto Bruto Interno lo habíamos definido como el valor de la producción de bienes y servicios finales obtenidos en un determinado periodo de tiempo dentro del territorio del país. Bien, no solamente el Producto Bruto Interno va a constituir la oferta global, sino que también bienes y servicios importados van a estar
disponibles para ser ofrecidos en nuestra economía. Y la suma de ambos va a arrojar por resultado la oferta global. Bien, entonces, hablemos o comencemos, mejor dicho, a hablar de lo que va a resultar luego en la ecuación macroeconómica fundamental. Bien, se observa, debe observarse en situación de equilibrio que la oferta global debe ser igual a la demanda global, si no, no estaríamos en una situación de equilibrio. Bien, o sea que el consumo de las familias, la inversión de las empresas, a la que podríamos llamarla con una I latina mayúscula, el gasto del gobierno, las exportaciones X, la suma de todos estos elementos, recordemos que constituía la demanda global, debe ser igual en situación de equilibrio a la oferta global que acabamos de definir en la diapositiva anterior, es decir, a la suma de nuestro Producto Bruto Interno más las importaciones a las que vamos a llamar M. Si expresamos a todo esto como una ecuación, el PBI más las importaciones debe ser igual a la suma del consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones. Bien. Ahora, acá tenemos nuevamente la ecuación que acabamos de formular. Esta es la oferta global, esta es la demanda global. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente estas importaciones las vamos a pasar al otro lado de esta igualdad, o sea, vamos a despejar Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno nos va a quedar como el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Bien, luego vamos a ver que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones también son llamadas exportaciones netas o el saldo de nuestro balance comercial. Bien. Despejado el Producto Bruto Interno, es decir, una vez que pasamos las importaciones al otro lado de la igualdad, lo que tenemos ahora de este lado de la igualdad ya no es la oferta global, sino que es lo que nosotros vamos a llamar oferta agregada. Y lo que tenemos de este otro lado, una vez que hemos pasado las importaciones, ya no es la demanda global, sino que ahora se llama demanda agregada. Con lo que podemos decir que en situación de equilibrio, así como la oferta global era igual a la demanda global, la oferta agregada va a coincidir, va a ser igual a la demanda agregada. Continuemos con esto de la ecuación macroeconómica fundamental en situación de equilibrio. Bien. Nosotros sabemos que el Producto Bruto Interno, el valor total de la producción de bienes y de servicios, va a tener como contrapartida un gasto en la adquisición de esos bienes y servicios, y quienes producen esos bienes y servicios van a remunerar, van a pagar con sus ingresos a los factores productivos que intervinieron en la producción de esos bienes y servicios finales. Es decir, habrá que remunerar a los trabajadores, habrá que remunerar el capital, habrá que remunerar la tierra, etc. Estas remuneraciones a los propietarios de los factores productivos van a ser utilizadas
para pagar impuestos y luego, con lo que quede, consumirán y ahorrarán. ¿Bien? De manera tal que podemos decir que si el Producto Bruto Interno está representando la remuneración a los propietarios de los factores productivos que intervinieron en la producción de esos bienes y servicios finales que compraron quienes gastaron en ellos y que pagaron por ellos, ¿sí? Ese Producto Bruto Interno podríamos sustituirlo por el consumo, el ahorro y el pago de impuestos a los que van a destinar los propietarios de los factores de producción, los ingresos que reciban, las remuneraciones que reciban, lo hemos dicho recién. Estas remuneraciones, los propietarios las van a utilizar para consumir, ahorrar y pagar impuestos. Consumir, ahorrar y pagar impuestos. Bien, si recordamos que esto, que es el Producto Bruto Interno, más las importaciones, eran nuestra oferta global e igualamos esa oferta global, observémosla, Producto Bruto Interno más importaciones, oferta global, se iguala a consumo más inversión más gasto más exportaciones, ¿sí? Lo igualamos a consumo más inversión más gasto más exportaciones, bien. Podemos simplificar consumo de un lado de la igualdad con el consumo del otro lado de la igualdad, de manera tal que nos quedaría que el ahorro más el total de pago de impuestos, que también lo podemos interpretar como la recaudación fiscal o la recaudación de impuestos por parte del gobierno, bien, más las importaciones, debe ser igual a la suma de la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y las exportaciones. Si ordenamos estas variables a nuestro gusto, de manera tal que queden agrupadas por sectores, entonces al ahorro lo dejo de este lado, pero la inversión que está del otro lado, sumándola paso para este lado, restando, bien, al gasto lo dejo de este lado, pero a la recaudación la paso para el otro lado de la igualdad, restando, bien. Y lo mismo hago con las importaciones, las paso restando para el otro lado y dejo a las exportaciones tal como están. Yo puedo escribir esta primera identidad de esta manera. ¿Y para qué le voy a poner paréntesis? Al solo efecto de agrupar las variables por sectores. ¿Por qué? Porque ahorro e inversión van a conformar el balance del sector privado. El gasto y la recaudación van a conformar el balance del sector público y las exportaciones y las importaciones el balance del sector externo o balance comercial. Ahora voy a hacer un pequeño pasaje de términos adicional que me va a permitir simplificar aún más el análisis. Este gasto y esta recaudación que habían quedado de este lado de la igualdad, es decir, todo este paréntesis, lo voy a pasar del lado izquierdo de la igualdad. Al pasarlo de términos, ¿sí? Al pasar este paréntesis hacia el otro lado de la igualdad, van a cambiar de signo, es decir, la recaudación que tiene signo negativo va a pasar con signo positivo y el gasto que tiene signo positivo
va a pasar con signo negativo, con lo que puedo escribir que el ahorro menos la inversión, queda como está, más, paréntesis, la recaudación menos el gasto, se dieron vuelta los signos al pasarlo de un miembro de la igualdad al otro, deben ser equivalentes al saldo de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Fíjense que es un juego muy sencillo de pasajes de términos, nada más. ¿Para qué he hecho esta agrupación? Para poder tener de un lado de la igualdad, del lado izquierdo de la igualdad, el sector interno de la economía. Es decir, el sector privado interno y el sector público de nuestra economía, el balance del gobierno. Y del otro lado de la igualdad, poder expresar así el sector externo. Entonces, el balance del sector privado más el balance del sector público, es decir, el saldo del sector interno, debe ser equivalente al saldo de la balanza comercial que representa nuestro sector externo. Esta igualdad, esta expresión de los saldos de los sectores es exactamente lo mismo que esta otra igualdad, que lo único que hace es expresar los saldos de los sectores de otra manera diferente. ¿Bien? ¿Sí? Es decir, el ahorro menos la inversión, si me da positivo, el balance del sector privado tiene un superávit. Si me da negativo, tengo un déficit. Y si me da igual a cero, tengo equilibrio en el sector privado. El balance del sector público expresado como recaudación menos gasto, si me da un número positivo, significa que recaudo más de lo que gasto, con lo que tengo un balance positivo o superávit en el sector público. Pero si este paréntesis me da un número negativo, significa que gasto más de lo que recaudo, con lo que estoy diciendo que tengo un déficit en mi balance del sector público. Y si esto me da cero, significa que recaudo exactamente lo mismo que lo que gasto, con lo que tengo una situación de equilibrio en el sector público. Del otro lado de la igualdad, si las exportaciones son mayores que las importaciones, mi balance comercial es positivo y tengo un superávit en el sector externo. Al revés, si mis importaciones superan a las exportaciones, lo que tengo es una balanza comercial negativa o un déficit en el sector externo. ¿Cuál es la importancia de esta ecuación? Que no necesariamente cada uno de los sectores se debe encontrar en situación de equilibrio por sí mismo, es decir, autofinanciarse. Podemos encontrar situaciones en las que se combinen déficits con sus respectivos superávits de manera tal que se cumpla esta igualdad, y aquellos sectores que generen un superávit puedan financiar a aquellos sectores deficitarios, provocándose una situación de financiamiento intersectorial. Si queremos enfocar esto que hemos visto de otra manera, de una manera más gráfica, comencemos por analizar estas dos cajas que tenemos en el centro de este esquema. Por un lado, tenemos a la oferta agregada, bien, a la que le vamos a llamar el ingreso. Bien, si ustedes recuerdan, el flujo circular del ingreso o de la producción nos permitía, según desde qué punto de vista enfocáramos el análisis, decir que
El gasto de unos era el ingreso de otros. O sea que la demanda agregada, tal como hemos explicado, en situación de equilibrio va a ser igual al ingreso, ¿sí?, o a la oferta agregada, a la producción agregada. Bien, acá hemos dejado de lado el análisis de oferta global y demanda global para hacer un análisis, como ya demostramos, de oferta agregada y demanda agregada. Bien, la demanda agregada, ustedes recordarán que estaba formada por el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y por la diferencia entre exportaciones e importaciones, exportaciones netas o saldo del balance comercial. Bien, por otro lado, ustedes recordarán que la oferta agregada, ¿sí?, el ingreso de quienes producían era destinado al pago de impuestos, al consumo y al ahorro. Es decir que si nosotros al ingreso que obtienen aquellos que producen y ofrecen la producción total de la economía, le restamos el total de los impuestos que pagan, o sea, lo que recauda el gobierno, lo que obtenemos por resultado es un nuevo concepto al que le vamos a llamar ingreso disponible o el ingreso, ingreso, que queda disponible después de haber pagado los impuestos. Y ese ingreso disponible luego del pago de impuestos se destina en una fracción a consumir y el resto al ahorro. Bien, con lo que podemos decir que la suma del consumo más el ahorro va a ser nuestro ingreso, perdón, el consumo, ¿sí?, más el ahorro, más el pago de impuestos va a ser nuestro ingreso. Bien. Por otro lado, ese ahorro, por lo que vimos en el flujo circular del ingreso, permite el financiamiento de la inversión. Y por otro lado, la recaudación impositiva permite el financiamiento del gasto público. Bien. Ahora, si sumamos el consumo más el ahorro más la recaudación fiscal o el total de impuestos pagados en el sistema, consumo más ahorro más la recaudación fiscal, esto que tenemos acá, ustedes recordarán a qué era igual. Consumo más ahorro más la recaudación es nuestro Producto Bruto Interno, ¿sí?, nuestra oferta agregada. Tiene que ser equivalente, del otro lado, al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Con lo que también a partir de este esquema podemos demostrar que el ahorro menos la inversión, o sea, el saldo del sector privado, más el saldo del sector público, la recaudación menos el gasto, debe ser equivalente al saldo de nuestro balance comercial o al saldo de nuestro sector externo, que va a coincidir con el otro lado de la igualdad, que recuerden ustedes, representaba a nuestro sector interno. Es decir, hemos llegado exactamente a la misma ecuación, tanto a través del análisis de este esquema, así como lo hicimos en la diapositiva anterior, viendo de qué manera se utilizaban las remuneraciones que los propietarios de los factores productivos recibían. Bien. Bueno, como de costumbre, las fuentes que se han consultado para esta clase se indican en el aula virtual de la cátedra. Esto ha sido todo por estas dos clases introductorias al análisis
macroeconómico de la economía, quedamos entonces con los conceptos de demanda agregada y oferta agregada ya claros como para poder desarrollar los temas que nos corresponde desarrollar en las clases subsiguientes. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta el próximo video.